para Extra y Ecopaís, con entrada desde solo $3,798. Tigo 7 Pro Max, desempeño formidable con tecnología avanzada. Cotízalo hoy mismo o encuéntralo en nuestros concesionarios Chery a nivel nacional. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho o 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Andrés Páez, ex legislador, académico o político. Lo invitamos para analizar la coyuntura política y esta pertinencia también sobre personas acusadas o investigadas que acuden a la Asamblea Nacional. ¿Cuánto se contribuye? Porque también se han recibido críticas respecto de esta comparecencia. Doctor Andrés Páez, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Es evidente que una comparecencia de esta naturaleza siempre dará lugar a polémicas. Sin embargo, en una circunstancia tan aguda en cuanto a corrupción que el país comenzó a vivir desde el 15 de enero del año 2007, que inició la tragedia del Ecuador cuando asumió el poder Rafael Correa. Creo que cualquier información que se pueda recabar es importante en función de la lucha contra la corrupción, que es un empeño del actual gobierno. Estimo que Daniel Salcedo no tiene ninguna credencial ética para hacer señalamientos ni para ser recibido en ningún foro. Sin embargo, las circunstancias ameritan recabar toda la información que él tiene, porque el caso Hospitales es uno de los más emblemáticos de la corrupción en el país. Y creo que es un asunto que fue postergándose, que algunos de ellos fueron encontrados, sancionados, y otros tantos durante ya 5 años han logrado evadir la acción de la justicia. Pero si es que lo que Daniel Salcedo se convierte en una noticia criminis, que la Comisión de Fiscalización lo que hace es trasladar esa información a la Fiscalía, y si la Fiscalía procesa apropiadamente esa información y le da el carácter de una investigación previa, de manera de que todos los responsables de ese caso Hospitales puedan realmente dar cuenta de sus actos ante la justicia, me parece que es válido recibir esa información. Ojo que Daniel Salcedo pidió 10 días para entregar documentos y más información. Si es que eso es útil para los fines de la justicia, pues bienvenido sea. Yo creo que la lucha de la corrupción también tiene que nutrirse de ese tipo de fuentes de información, porque aquí de lo que se trata es de poner tras las rejas a todos estos sinvergüenzas que han estado evadiendo la acción de la justicia y que, es más, se dan incluso la calidad de profetas de la moral nacional y que incluso toman micrófono para hablar sobre la transparencia y la corrupción. Creo que ha llegado el momento de poner en blanco y negro quiénes son los que han estado en la parte operativa del caso Hospitales, pero también quienes en los altos mandos del gobierno fueron los que de una u otra forma terminaron siendo cómplices de esa operación macabra que se hizo mientras miles de ecuatorianos sufrían los efectos del COVID durante la pandemia. Ahora, estos datos del caso concreto de Daniel Salcedo, condenado por corrupción ya en varios juicios, ¿cuánto puede contribuir en la tarea política que cumple la Asamblea Nacional? Porque lo otro, en el ámbito penal, la Fiscalía está haciendo su trabajo de investigación penal. A ver, yo creo que el campo de la fiscalización se limita al de la responsabilidad política. El campo de la responsabilidad administrativa y civil corresponde a la Contraloría.
El establecimiento de presunciones de responsabilidad penal corresponde mancomunadamente a la Contraloría y luego a la Fiscalía General del Estado. Esos son los 4 tipos de responsabilidad que consagra el derecho público en el Ecuador. En cuanto a la responsabilidad política, lo que la Comisión de Fiscalización tiene que hacer es encuadrar estos testimonios o manifestaciones que está recibiendo al interior de la misma dentro de un caso de investigación de responsabilidad política, porque eso es lo que puede ser después aludido como una carencia en la acción de la Comisión de Fiscalización, cuya responsabilidad se circunscribe estrictamente al plano de lo político. En consecuencia, me parece que es fundamental que el presidente de la Comisión de Fiscalización y la Comisión en pleno decidan cuál es el marco en el cual encaja estas expresiones o esta comparecencia de Daniel Salcedo, de manera de que haya un caso de responsabilidad política dentro del cual se pueda recoger este y otros testimonios que podrían resultar favorables para una investigación que, desde el punto de vista político, solamente puede hacerlo la Comisión de Fiscalización en el campo de la responsabilidad en ese plano. Si es que existen indicios de otro tipo de responsabilidades, lo que la Comisión tiene que hacer es trasladar formalmente toda la información que recabe tanto a la Contraloría para los casos de responsabilidad administrativa y civil, cuanto a la Fiscalía para los casos de presunción de responsabilidad penal. Ahora, la Comisión de Fiscalización resolvió llamar, vino desde la cárcel Daniel Salcedo, y hemos leído que un prófugo de la justicia, seriamente acusado por la justicia ecuatoriana, que reside en los Estados Unidos, que tiene orden de prisión, el señor Javier Jordán, y su presunta vinculación a varios actos de corrupción. Él ha dicho que debe ser recibido por la comisión. Ahora es muy fácil, si él está en el exterior, vía telemática, decir cualquier cosa. Si se concretara una comparecencia de este señor, debiera hacerlo como lo hizo Daniel Salcedo personalmente, para que también responda por sus actos ante las instituciones del Ecuador. Tienen que ser en idénticas condiciones. No puede ser que Salcedo lo haga de manera presencial y los panas de Salcedo lo hagan de manera telemática, y menos este individuo de apellido Jordán, que cómodamente desde los Estados Unidos pretende hacer un botafuego a través de conexión telemática. Me parece que si es que él quiere la oportunidad de participar en una comparecencia de esa naturaleza, lo que tiene que hacer es venir al país y de paso dar cara a la justicia y entregarse, porque él tiene una orden de prisión en su contra. Ahora bien, hay otro tema que es importante, Miguel, y que no debe ser descuidado de las declaraciones de Daniel Salcedo, que es lo que él ha manifestado respecto del asesinato de Fernando Villavicencio. Todo el Ecuador tiene una sed de justicia respecto de ese caso, y creo que el caso Villavicencio es un caso emblemático para el Ecuador, porque se puede sentar un precedente y evitar asesinatos políticos como el que estimo que se produjo con el caso de Villavicencio. Él ha manifestado con nombres y apellidos quienes, en su opinión, son los que fraguaron ese asesinato. Yo creo que eso puede contribuir de manera determinante a la investigación que se lleva adelante, porque es fundamental conocer quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Villavicencio. Y tal parece que ahora hay una pelea al interior de este grupo mafioso del cual Salcedo ha sido parte y del cual Jordán también es parte. No nos olvidemos que Cortázar, otro integrante de este grupo mafioso, está preso, fue detenido en Panamá,
y otro está prófugo, que es Aliaga, Ronnie Aliaga, quien está en Venezuela, prófugo de la justicia. Por ahí hay uno que otro más, quizá de menor jerarquía, pero al parecer hay una disputa interna al interior de este grupo mafioso. Creo que hay que aprovechar de esta disputa porque peleados los compadres se han dicho las verdades, y si es que aportan información que sea determinante para el curso de las investigaciones de casos tan sensibles como los que he mencionado, yo creo que tenemos que aprovechar de la mejor manera esa información que está proporcionando Salcedo. Y si es que él está haciendo señalamientos de presuntos responsables del asesinato de Villavicencio y del financiamiento del asesinato de Villavicencio, creo que esa es una información que la Fiscalía debe tomarla con mucha seriedad, con mucha acuciosidad, y llevarla al plano de la investigación fiscal que se lleva adelante a efectos de que efectivamente el país conozca la verdad de los hechos, porque eso es lo que todos los ecuatorianos deseamos que suceda. Ahora, a propósito de lo que usted señala, doctor Andrés Páez, el asesinato de Fernando Villavicencio, y en los dos ámbitos, en el ámbito político, la investigación de la Asamblea, y en el ámbito penal, la investigación penal de los autores intelectuales de ese asesinato. Tanto en el ámbito penal hay una deuda pendiente, sigue abierto el caso, y tanto en el ámbito político, ¿por qué no se ha llegado a hacer señalamientos claros respecto de presuntos responsables de los autores intelectuales? Más aún cuando a Fernando Villavicencio algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana lo amenazaron públicamente, y el propio Villavicencio fue a la Fiscalía a presentar denuncias para que se investigue. Algunos de ellos, como Ronnie Aliaga, que están prófugos de la justicia y fuera del país. No solo de la Revolución Ciudadana, sino también Muentes del Partido Social Cristiano, que ahora purga cárcel en la Roca. Pero hagamos un poquito de memoria, Miguel. La Comisión de Fiscalización ha estado en manos del correísmo. Entonces, ellos eran los menos interesados en que se investigue el caso Villavicencio, porque le aseguro que ellos, puertas adentro, saben perfectamente cuáles son los personajes involucrados con el asesinato de Villavicencio. Saben perfectamente que las denuncias que formuló Villavicencio en vida durante su trabajo periodístico fundamentalmente estuvieron direccionadas claramente a casos emblemáticos de la corrupción correísta. Ellos desde la Comisión de Fiscalización lo que buscaron es ocultar el tema, bajarle todo perfil al caso Villavicencio, y lo consiguieron. No se olvide usted que estaba al frente de esa comisión esa asambleísta conocida como Aipame, y que hoy está curiosamente muy calladita desde hace varias semanas, que no abre la boca ni en Twitter siquiera. Y resulta de que en manos de ella esa comisión siguió siendo lo que fue la comisión mientras estuvo en manos del correísmo, es decir, una comisión de impunidad, una comisión de archivo. Si es que ahora las nuevas autoridades de la Comisión de Fiscalización quieren darle un direccionamiento a su trabajo y quieren hurgar en el caso Villavicencio de manera de que sea esclarecido a cabalidad como corresponde, pues bienvenida sea esa iniciativa, y creo que los ecuatorianos tenemos que aplaudir, más allá de esos olfatos refinados que aparecen al momento de verlo a una figura tan despreciable como Salcedo haciendo una declaración. Pues creo que hay que superar el mal olor que produce la presencia de Salcedo en la Asamblea y enfocarnos en la información que él puede proporcionar. Si es que esa información es útil para descubrir a los asesinos de Villavicencio, y si es que es útil para llegar hasta las entrañas de un entramado de corrupción tan nocivo, tan miserable, tan ruin como fue el caso Hospitales, comenzando por el reparto político de esos hospitales, pues yo creo que no es tarde para que la Comisión de Fiscalización aborde esos temas y que haga los señalamientos que efectivamente corresponden
para que la Fiscalía actúe de manera inmediata y que no sigan poniéndose a buen recaudo aquellos que en su momento ya fueron mencionados como responsables del caso Hospitales. Es más, yo creo que esta es la oportunidad para que Salcedo cuente a quién entregó dinero, porque también a un canalla que se buscó a un payaso para que presente denuncias en mi contra, involucrándome en supuestos actos de corrupción en el municipio de Quito, con una narrativa verdaderamente inverosímil, pero con una campaña de medios verdaderamente insospechada, que costó miles de dólares. Con esa campaña de desprestigio que se hizo contra mí, es obvio de que también hubo dinero sucio de gente vinculada con este grupo mafioso encabezado por Salcedo y por Jordán y por Cortázar. Entonces, sí creo que ha llegado el momento de que el reo, el privado de la libertad, Daniel Salcedo, haga todos esos señalamientos a nivel nacional y que efectivamente ponga en conocimiento de los ecuatorianos a quién más entregó dinero y a quién se favoreció con dinero para que hagan no solamente las maniobras de los hospitales, sino también la persecución como se hizo en mi contra, porque yo denuncié los negociados al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando pretendían importar mascarillas a precios de entre 45 y 65 dólares cada una. Y fue mi denuncia la que frenó semejante despropósito, como también frenó un programa de comunicación que en plena pandemia se pretendía aprobar al interior del Seguro Social. Yo creo que ha llegado el momento de que también la Comisión de Fiscalización regrese a mirar a un personaje de apellidos Loja Llanos. Recuerden, ecuatorianos, Loja Llanos, este sujeto que fue director general del Seguro Social, mientras era presidente del directorio del IES, el ex alcalde de Cuenca, Paul Granda, ese sujeto tiene mucho que decir respecto del tema de las compras públicas durante la pandemia. Mi denuncia frenó parte de esas compras públicas, pero otras sí se ejecutaron. Me valió la persecución que sufrí. Resulta que, averiguando tiempo después, ese dinero venía de Salcedo y venía de una poderosa familia guayaquileña vinculada con Salcedo. Pero incluso se tomaron fotos con aquellos que impulsaron esas denuncias contra mí. Pero bueno, valió la pena el precio pagado, porque ha llegado el momento de que nuevamente este caso sea puesto en escena y que salgan a la luz todos los que se favorecieron del caso Hospitales, que por cierto son muchos, Miguel, son muchos, y algunos todavía están tras las sombras de la impunidad. Y esos casos siguen pendientes luego de años, doctor Andrés Páez, porque no se ha llegado a las conclusiones de esto. Miguel Loja Llanos sigue gozando de impunidad. Y no sé en qué situación están los juicios, pero recuerde usted que curiosamente un día el presidente del directorio del IES fue retirado de del elenco de investigados en uno de estos casos de compras efectuadas por el Seguro Social durante la pandemia. Recuerde usted que se hizo un allanamiento en un importante gimnasio de Guayaquil, en donde un señor de apellido Senk fue descubierto con una enorme cantidad de pruebas de COVID, pruebas rápidas de COVID y mascarillas que fueron incautadas. Recuerde usted que yo públicamente demostré que se estaban comprando fundas para cadáveres que superaban los 100 dólares en su precio unitario, cuando los cadáveres eran encontrados en las calles de Guayaquil sin que nadie se apiade de ellos, y cuando una funda de cadáver evidentemente costaba menos del 10% del precio en el que estaban siendo adquiridas. Compras de mascarillas, de pruebas COVID rápidas, de otro tipo de pruebas COVID, de reactivos químicos, pruebas de fundas para cadáveres,
pruebas de un sinnúmero de elementos médicos que necesitaban, como gasas, como mandiles, como tapabocas que utilizan los médicos en el medio hospitalario, fueron comprados a precios insospechados. Y obviamente se hizo un negocio a partir de la tragedia de los ecuatorianos, porque muchos lo que buscaban era simplemente tener una mascarilla para poder salir a trabajar, exponiéndose al riesgo que significaba en ese entonces el contagio de COVID, con las consecuencias mortales que tuvo, no para las cifras que se mostraron. Las cifras que se mostraron fueron evidentemente maquilladas. En el Ecuador no es que murieron 2 o 4 mil personas por el COVID, fueron 20 o 30 mil personas que murieron. Por eso la cantidad de muertes que dicen por causas no determinadas que se hallan en esa época son evidentemente sospechosas. Y es más, Miguel, es más, hay que escucharle el relato a Arduino Tomasi, que ha hecho una investigación sobre las cifras de muertos también durante la pandemia en el Ecuador. Resulta de que hubo muchos casos de femicidio que fueron ocultados con esto de muertes por causas no determinadas, y fueron gente victimada por sus parejas, especialmente mujeres, y que luego, aprovechándose de esta coyuntura, se ocultaron esas muertes. Es decir, ¿qué quiero manifestar, Miguel? Hay un sinnúmero de temas en torno al caso hospitales. Sé que es repugnante escucharle a Salcedo, pero creo que hay que taparse la nariz y abrir los oídos con mucha agudeza para aprovechar toda la información que él tiene, porque aquí también hay que mencionar algo que es importante. Él ha dicho algo interesante: yo no quería hablar, pero me quisieron matar y por eso ahora estoy hablando. Creo que hay un caudal de información que el país todavía no conoce y sería importante para los fines de responsabilidad política también. ¿Por qué, Miguel? Porque ¿quién dio las órdenes? ¿Quién dio las órdenes en el caso hospitales? Personajes que ocupaban funciones públicas, que son ellos. En algún momento dijeron que ya no tienen ninguna responsabilidad política porque ya no están en funciones. Y ya ha pasado un año de que dejaron esas funciones. No es verdad. Porque si es que la Comisión de Fiscalización llega a conocer ahora, como un hecho superviniente, nuevos elementos de juicio respecto de responsabilidad política, la Comisión de Fiscalización perfectamente puede abrir una investigación y determinar responsabilidad política respecto de aquellos, porque son hechos que antes no se conocieron y por lo tanto no ha operado ningún tipo ni de prescripción ni de caducidad. En consecuencia, la Comisión de Fiscalización estaría en perfecto derecho de impulsar una investigación de carácter político. Y el mismo razonamiento se aplica para el caso de las investigaciones penales. Por ser hechos nuevos que antes no se conocían y que ahora son revelados, pueden dar origen o bien a que sean incorporados a las investigaciones en curso, o bien a que se inicien nuevas investigaciones para que se determinen responsabilidades de todos aquellos que han gozado de impunidad durante ya 5 años y que el país lo que quiere es verlos tras las rejas para que se siente un precedente, porque nada es tan abominable como el haber lucrado de la tragedia de los ecuatorianos que caían en las calles víctimas del COVID, gente que no podía comprar ni una mascarilla, mientras un grupo de sapos miserables, sinvergüenzas, estaban aprovechándose de eso para vender pruebas rápidas, mascarillas y otro tipo de insumos para el tratamiento del COVID. Bien, muchas gracias al doctor Andrés Páez, legislador, catedrático, académico y político, por responder a estas inquietudes. El país necesita fin a la impunidad y que también los responsables vayan donde deben estar, en la cárcel. Muchas gracias, Andrés, la atención a la revista de Polémicas. Miguel. Muy amable. Gracias, buenos días, un saludo. Gracias. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Vicente Albornoz sobre la situación económica ecuatoriana y este último desembolso del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador por $600 millones.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno nacional, a través de las Fuerzas Armadas, retomó con éxito el control de Alto Punino y Viguno, en Napo, eliminando por completo la presencia de grupos armados y minería ilegal.